capítulo 4. Tengo 40 minutos que creo que voy a tratar de utilizarlos muy bien, aprovecharlos al máximo, ya que mi único interés, y le pido al Señor que me dé la sabiduría para poder enseñarles algo de valor a ustedes, porque la idea no es entretener, la idea es enseñar. Y le agradezco a mi amado pastor, David Lugo, que me dé esta oportunidad. Gracias, pastor, por darme la oportunidad de estar acá. Yo no soy pastor de los púlpitos, yo soy más pastor ranchero, del campo, de afuera. Pero en verdad para mí es un privilegio estar con ustedes acá. Yo soy misionero de la Iglesia Bautista de la Fe desde el 2003 con mi amada esposa. Dimos inicio en Quisiro, aunque ya yo antes había trabajado como misionero con otras organizaciones, pero cuando Dios me envió para la Iglesia Bautista de la Fe, porque Dios me habló, Dios me envió, fue a este lugar, me puse bajo las órdenes del pastor Wilfredo Velázquez y bueno, gracias al Señor, 8 meses después, no me pudo retener mucho tiempo el pastor acá, aunque sí, primero me estuvo sentado en la banca 8 meses y eso es bueno, gracias a Dios. El capítulo 4 dice así de la palabra de nuestro Dios, y el tema o el nombre del tema de hoy es predica la palabra. Ese es el tema, predica la palabra. Son palabras de Pablo a Timoteo. Te encargo delante de Dios, versículo 1, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Este anciano, o nuestro hermano Pablo, anciano ya en el ocaso de su ministerio y ya en su última prisión, ya que ya sabemos que es la última carta que Pablo escribe a su pupilo, a su amado hijo Timoteo, a su discípulo, allí le expresa la inquietud que él sentía desde lo más profundo de su corazón. ¿Y qué le expresa Pablo a Timoteo? Que predique la palabra. Ese es el encargo principal. Es el encargo principal de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, que fueran testigos en todo lugar donde fuesen enviados, predicando la palabra. Pero, ¿qué palabra debían de predicar? ¿Cuál era la palabra? Cuando se dice predicar la palabra, yo sé lo que se le viene a la mente a usted y a mí, la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la Biblia y es una bendición tener la Biblia. Nosotros gozamos de un privilegio que nuestros hermanos del primer siglo y el segundo siglo y el tercero no tuvieron. Recuerde que 1500 años después de que se escribe la Biblia y tampoco se imprimió inmediatamente en todos los idiomas, pero ellos no tenían la Biblia. Nos separa una gran historia a nosotros de ellos, pero tenían ese entusiasmo, ese deseo profundo, ese compromiso, que es lo que define verdaderamente a un creyente. Porque usted puede tener la Biblia hoy, pero si no tiene el deseo profundo y el compromiso con el Señor, y no con la iglesia donde asiste ni con el pastor que le está guiando, sino con el Señor que lo llamó. Ahora, ¿qué palabra le dice Pablo a Timoteo? Si vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20, ¿qué es lo que leemos aquí? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados, y dijo Pablo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la palabra a la que Pablo se refiere, la palabra de la reconciliación. Recordemos que las personas sin Dios, por supuesto, están perdidas, como lo estábamos nosotros también. ¿De dónde nos rescató el Señor a nosotros? Recuerde que Efesios 2 dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos rescató de la muerte espiritual. Estábamos separados de Dios, no teníamos esperanza alguna. Si leemos la carta a los Efesios capítulo 2 y leemos del versículo 11 en adelante, nos damos cuenta que estábamos totalmente
separados de este propósito. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, fíjese, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios y tenemos un compromiso y una gran responsabilidad. Pablo le dice a Timoteo, estando en el ocaso de su ministerio, estaba para morir Pablo, ya yo estoy para ser sacrificado, le dijo. El tiempo de mi partida se me ha acercado, se acabó mi tiempo. Timoteo estaba apenas dando inicio, era la primavera de su ministerio, el otoño, estaba comenzando Timoteo. Pero Timoteo había visto a Pablo en acción, había caminado con Pablo, había visto a Pablo enseñar, había visto cómo Pablo defendía la fe con una pasión y con un fervor, que Timoteo aprendió también a defender la fe. Sabemos que murió en Turquía, fue el pastor de la iglesia de Éfeso, pero antes de eso Timoteo fue fiel al ministerio, como lo fue Pablo. Si usted lee las cartas, el libro de los Hechos, en el inicio de Pablo, usted se va a encontrar un Pablo que dice allá, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 22 en adelante, cuando él dice, ahora pues yo ligado en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome que me esperan cárceles y tribulaciones. Y él decía, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Ahí está el secreto de la predicación del evangelio, con gozo. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. Pablo sufrió por causa de la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que Pablo estaba haciendo? Recuerde que Pablo dice que era un embajador. Era un embajador. Si leemos el siguiente versículo de 2 Corintios 5, mire lo que dice la Escritura. 2 Corintios 5, el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje. Debemos luchar para que las personas sean reconciliadas con Dios como nosotros fuimos reconciliados con Dios. Y no fuimos reconciliados solamente para crecer en gracia y en conocimiento, sino para expandir el reino de Dios hasta que Cristo venga. Ya ellos cumplieron con sus labores, cumplieron con su trabajo. Pablo hizo muy bien su labor. A mí me gusta mucho cuando llega Ágabo allá en Hechos capítulo 21, versículo 11 al 13 y dice, amarra las manos y los pies con el cinto de Pablo y dice, así van a atar en Jerusalén al que es dueño de este cinto. Y los hermanos empezaron a llorar y a pedirle a Pablo que no bajase a Jerusalén. Pero ¿sabe lo que dijo Pablo? ¿Por qué lloráis? ¿Por qué me quebrantáis el alma? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por causa del Señor. Pablo estaba dispuesto a morir por causa del Señor. Pero así como estaba dispuesto a morir, también estuvo dispuesto a vivir para el Señor. Y algunos ya quieren irse con el Señor. Todos queremos irnos, como decía Pablo en Filipenses, mi anhelo es partir ya de aquí. Pero no podemos irnos hasta que no cumplamos con nuestro trabajo, con nuestra misión. Todos estamos llamados a predicar el evangelio. No todos están llamados a escribir libros, ni a ser pastores, ni misioneros, ni estar en los púlpitos. Pero todos estamos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Unos de una manera y otros de otra.
Por ejemplo, si vemos el caso del Gadareno de Marcos capítulo 5, Jesús lo liberta. Jesús liberta a este hombre de una posesión demoníaca de quizás aproximadamente unos 2000 o más demonios. Cuando este hombre es sanado por el Señor y libertado, a eso fue Jesús a Gádara. Jesús se monta con sus discípulos en la barca para irse. Y este hombre corre detrás de Jesús y le dice, deja ir, que me vaya contigo, déjame ir contigo, acepta que me vaya contigo. Por supuesto quería irse con el Señor. Jesús había hecho algo grandioso en su vida, le había cambiado totalmente ahora el futuro a este hombre. El panorama era otro. El Gadareno era un hombre ahora totalmente cabal, sobrio, y quiere irse con el Señor, quien lo acaba de libertar. Pero Jesús no se lo permite. Jesús no se lo permite. ¿Y sabe qué le dice Jesús? No, vete a tu casa, a los tuyos. ¿Y sabe qué le dijo? Cuéntales lo que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Gadareno no se fue a un seminario teológico. Quizá para ese momento no existían. El Gadareno se fue, dice el versículo 20, a anunciar en Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él. Pero ¿qué mensaje más poderoso para cambiar la vida de otro, sino lo que Dios ha hecho en tu propia vida? Si tú no estás claro de que Dios hizo algo en tu vida glorioso y maravilloso, de quién eras y quién eres ahora, es porque si no has percibido un cambio en tu vida, entonces debes de analizarte. Segunda carta a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No significa que de la noche a la mañana tiene que haber un cambio radical, pero sí tiene que ser un cambio progresivo, poco a poco, pero debe verse el cambio. Y en la medida que te vas viendo comprometido con el Señor y con el cambio, entonces te das cuenta que todo lo demás no importa, que solo importa agradar al Señor, que solo importa servir al Señor. No importa dónde te vayas, no importa dónde estés, brilla en el sitio donde estés. Alumbra con tus buenas obras, como dice Mateo 5:35. Jesús decía, así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. Cuando yo leo el capítulo 9 y veo Dorcas, el versículo 36 dice que hubo en Jope una discípula, usa esa palabra el escritor, discípula, llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Dice que abundaba en buenas obras y en muchas limosnas. Dorcas no escribió un libro tampoco, no aparece el libro de Dorcas por ninguna parte, pero marcó una parte de la historia del evangelio allí en Jope. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacía, su entrega, era una entrega totalmente espiritual, era una entrega de servicio a Dios comunitario. Quizás no tenía un buen sermón, pero tenía una obra buena que hacer de caridad. Y ellas también hablan del Señor, ellas también hablan de Dios. Quizás no prediques un buen sermón, pero lo que hagas, si haces como dice Colosenses 3:23 y 24, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, sea de hecho, sea de palabra, sabiendo que del Señor Jesucristo la recompensa de la herencia eterna recibiréis, porque a Cristo el Señor servís. Qué importante predicar la palabra de Dios. Pablo le encarece a Timoteo que predique la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque vendrían tiempos, les digo. Vendrían tiempos. ¿Qué tiempos? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque mucha gente ya no iba a querer escuchar la verdad. ¿Cuál es la sana doctrina? La verdad. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que Cristo Jesús vino al mundo a morir por nosotros. La verdad es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad es que el que oye su palabra y cree el que le envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La verdad, el que te arrancó de las potestades de las tinieblas y te trajo al reino de la luz. Esa es la verdad.
La verdad es que ahora eres salvo por gracia, no hiciste nada, no tuviste que hacer nada, ni siquiera tienes que hacerlo ahora, sino obedecer su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque aún las buenas obras que hacemos están preparadas para nosotros, lo dice Efesios 2:10. Dice, somos hechura de Dios en Cristo Jesús, preparado para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras están preparadas de antemano. Y las buenas obras no solamente es anunciar la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios para que mi conducta se refleje. Como le decía Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículo 15 al 17, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo está perdido hoy más que nunca. La gente está más alejada de Dios. Hay una caterva de falsos predicadores por todas partes, ofreciendo progreso, prosperidad y beneficios materiales a las personas y enseñando un falso evangelio. Pero eso no es sorpresa para nosotros. Jesús lo dijo, y vendrán muchos falsos y engañarán a muchos, y usó la palabra muchos. Muchos falsos y engañarán a muchos. Y es cierto, hoy hay una multitud de gente que no quiere escuchar la verdad. A la iglesia siempre vienen dos tipos de personas. Perdone, pastor, ¿me podría regalar una agüita a alguien tan amable que tenga un poquito de sed? A la iglesia siempre vienen dos tipos de personas. Vienen los que vienen buscando la verdad, los que quieren escuchar la verdad, los que anhelan la verdad, los que quieren un encuentro personal con la verdad. Y cuando la encuentran, entonces esas personas cambian, se someten a la verdad y viven para la verdad. Pero van a enfrentar problemas. Pero viene otro grupo que viene buscando aprobación y buscando un puesto donde figurar. Pues déjeme decirle que ese tipo de personas, cuando escuchen la verdad, cuando descubran que aquí se vive la verdad, que se practica la verdad, entonces se irán. No soportarán la verdad. Y eso es el problema de hoy en la actualidad. Es fácil predicar lo que las personas quieren escuchar. Es fácil decirle a las personas, gracias mi amado pastor. Es fácil complacer los caprichos de multitudes de gente. Por supuesto, esa no es la verdad. Eso es un evangelio adaptado a las masas porque no quieren oír la verdad. Y como el ser es espiritual, todos los seres humanos somos espirituales. Y no hablo espirituales porque sean cristianos, hablo que tienen un espíritu, a eso me refiero. Y como tienen un espíritu, buscan a un ser supremo a quien adorar, a quien rendir tributo. El problema es que no buscan un ser supremo a quien ellos sujetársele y vivir bajo sus principios, sino que buscan un ser que se sujete a su estilo de vida. Y ese es un gran problema en la actualidad. Y usted ve cómo esas, si se puede decir, pseudo iglesias, proliferan por todas partes y están permeadas las redes sociales. Por donde quiera encontramos esos falsos predicadores ofreciendo un mensaje barato. Y muchos lo reciben y lo agarran. ¿Por qué? Por la ignorancia. La ignorancia. Aunque la Biblia está expandida en todo el mundo, en todos los idiomas, aún hay una gran carencia y una gran ignorancia. Incluso entre la iglesia cristiana de verdadera doctrina hay mucha ignorancia todavía. Mucha falta de conocimiento de la palabra. Es cierto, ellos no tuvieron la palabra. Timoteo se le hizo el encargo de predicar la palabra y lo hizo. Timoteo predicó la palabra, sirvió en la iglesia de Éfeso, fue un gran predicador de la palabra. Era tímido, sí, era joven, sí, pero esas cosas no fueron un problema para Timoteo, porque estaba dispuesto a servir al Señor. Y cuando estamos dispuestos a servir a Dios, hermanos, no hay obstáculos, no hay problema.
Cuando yo llegué al Evangelio de Jesucristo, y no lo digo con intenciones de que se sienta avergonzado o mi familia o mi persona, yo no sabía leer, yo no leía porque yo no estudié, yo nunca fui a la escuela y las veces que pasé por la escuela nunca entré. Así que yo no estudié ningún grado, yo no fui a primaria, ni secundaria ni nada. Yo quedé en un campo por allá con mi madre huérfano y me crié en ese monte. Así que lo que sabía era cazar animales para comer y pescar. Eso era lo que sabía, y trabajar en el campo, la agricultura. Pero cuando conocí o cuando fui conocido por el Señor, porque en verdad a nosotros nos obliga Cristo a que lo conozcamos porque ni siquiera lo queríamos. Él nos obligó a adquirir la salvación. Recuerde que usted no la quería, Él lo obligó y usted es salvo por gracia, porque a Él le plació salvarlo. Pero así como lo salvó, le ha dado un gran compromiso. Pablo decía en Filipenses 1:29, no solamente se nos ha concedido la gracia de creer en Cristo, sino de padecer por Cristo. Y es lo que muchos no queremos. Queremos gozar la fe, pero no queremos gozar el sufrimiento que conlleva llevar la fe. Y no somos mejores, ni tampoco peores que los hermanos del primer siglo. Simplemente, ¿sabe qué somos? Somos el relevo de ellos. Nosotros somos ahora la generación que lleva la verdad que llevó. Así como en cada generación Dios levantó predicadores, maestros de la palabra de sana doctrina. Ya ellos no están. Hoy está el pastor Davilé. Hoy hay otros como usted y como yo. Pero también, si Cristo todavía se tarda en venir un poco, aunque Cristo viene pronto, Cristo está por venir. Las señales en el mundo son evidentes de que Cristo viene y que está ya a las puertas por venir por su pueblo. Pero hoy más que nunca debemos escudriñar y conocer mejor la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque puede que Dorcas no escribió un libro, pero si Dorcas hubiese tenido la Biblia, la escudriña. Si Timoteo hubiese tenido la Biblia como nosotros, escudriña la palabra de Dios y enseña por la palabra. Hoy nosotros tenemos la Biblia y es nuestro deber moral, es un compromiso, es un principio que no se negocia. Las normas pueden cambiar, las reglas pueden cambiar, pero los principios de Dios no cambian. La palabra es la misma. ¿Y sabe cuál era el principio para Josué? 1:8. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. No es que te va a ir bien en todo lo que hagas, porque puedes que por decir la verdad te vas a quedar unos cuantos enemigos y unos cuantos problemas, pero estoy seguro que la obra que estás haciendo, o Dios a través de ti por el Espíritu Santo, va a salir bien. Va a salir bien. Y eso es lo que importa, que la obra de Dios siempre salga bien. Pablo nos los enseñó de esa manera, y el mismo Señor Jesucristo. Jesús sabía que iba a morir en el Calvario. Pero usted lee Hebreos 2:14 y dice, y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y lograr libertar a aquellos que durante toda la vida estuvieron sujetos a servidumbre a consecuencia del pecado. Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad. Él puso el gozo delante de Él para sufrir el Calvario. ¿Por qué? Porque sabía lo que venía. Sabía que su trabajo no era en vano, sabía la cosecha que se esperaba y sufrió y valió la pena. Y hasta el día de hoy sigue valiendo la pena su sacrificio en el Calvario. Pero entonces, ¿valió la pena el que Dios te haya llamado hoy? No importa qué tiempo tengas en el Evangelio, puedes crecer cada día un poquito. Y me esforcé y compré una Biblia. Trabajé duro, me acuerdo clarito, me costó 2.490 bolívares la Biblia, una anotada de Scofield, debe conocerla usted, mi amado pastor. Y escuche, yo empecé, había un señor en el pueblo llamado Aurelio, que tiene las 5 vocales. Y yo le decía, Aurelio, explícame esto, enséñame esta palabra, y él empezó, esta es la A, esta es la B, así me iba enseñando las vocales, y fue enseñándome las consonantes, y él fue... Lo que no me enseñó fue la semántica, los puntos y las comas y las tildes, pero yo muy contento cuando empecé a leer mi Biblia. Y me recuerdo que empecé a leer el libro de Génesis. Y empecé a las 9 de la noche y eran las 4 de la mañana y estaba en el mismo texto. Sí, señor.
en el mismo texto. Pero estaba tan emocionado que yo dije, yo voy a seguir así. Y seguí leyendo, y leyendo, y leyendo. Pues déjeme decirle, cuando llegué al Apocalipsis ya leía un poco mejor. Y volví a empezar en Génesis. Cuando volví a llegar a Apocalipsis, ya me leía un poco mejor y volví a empezar en Génesis. Y cuando llegué a Apocalipsis leí un poco mejor. Así que me dediqué al estudio de la palabra de Dios. Y cuando empecé a encontrarme con algunos predicadores que predicaban algunas cosas en el templo, yo no podía evitarlo. Yo le decía, pastor, eso no está bien lo que estás predicando. La palabra de Dios dice otra cosa. Entonces me levanté en defensa de la fe, como dijo Judas cuando dijo que debíamos de levantarnos en defensa de la fe que recibimos una vez los santos y a enseñar la verdad. Y la verdad es que sin Cristo estamos perdidos. La verdad es que si no hay arrepentimiento no hay salvación. Pero hay otra gran verdad, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que hay que ir a llevar afuera. Decirle a las personas que se reconcilien con Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, que se reconcilien con Dios. Dios está esperando en este tiempo, hoy más que nunca, no solamente porque se aproxima su venida, sino que proliferan las falsas doctrinas. Y los errores doctrinales son demasiado visibles. Ahora día decía uno de los falsos predicadores, yo le escuchaba decir, y eso me molestó demasiado. Y él decía, el pecado original de Adán fue que no pagó los diezmos. Sí lo decía así, pastor. Y wow, yo dije, y la gente aplaude como morsas, pero es que es verdad. Lo hacen porque no tienen conocimiento de la palabra. Si tú tienes la Biblia, mi querido hermano y hermana, escudriña la palabra, lee la Biblia todos los días, pídele a Dios, al Espíritu Santo que está en ti, que te dé entendimiento, para que cuando hables con seguridad, hables con firmeza, hables con doctrina, hables con la verdad. Necesitamos conocerla para anunciarla. Necesitamos asumir un compromiso como el de Timoteo. Él sabía que el joven, el anciano Pablo, su maestro, ya estaba para ser sacrificado. Ya él le había escrito su última voluntad. Y le dijo, el tiempo de mi partida se me ha acercado. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera con gozo. He guardado la fe. Pablo habla del gozo siempre. Yo admiro eso de Pablo. Siempre había gozo en sus palabras, en sus actitudes. Pero es que el evangelio debe ser de gozo. Debe haber gozo cuando se anuncia el evangelio. Cuando llevamos el mensaje a otra parte, mira cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Hay que llevarlo con gozo siempre. Incluso el servicio debe ser con gozo. ¿Por qué? Porque no es cualquier gozo. No es un gozo que viene de la manipulación de alguien. No es un gozo que viene de sentir que te van a dar un premio. No es un gozo que viene de algo terrenal por lo que estás logrando. El gozo debe ser porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Los discípulos le dijeron, Señor, venían contentos y gozosos. Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, no se gocen por eso. Gócense porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso sí hay que gozarse. Ese es el verdadero gozo. ¿Sabe qué me impulsa a mí como misionero? Y como pastor también. Es lo que me impulsa. No lo que pueda sacar de esto. No lo que me puedan dar terrenalmente. Porque solo Dios sabe todas las cosas que me han acontecido en el ministerio. No me han apedreado como a Pablo, es cierto. Pero en una ocasión me colocaron un machete acá y me pusieron el filo del machete y me dijo el muchacho, una palabra más de Cristo y ¡tzá! Conmigo andaba un pastor. Él es negrito. Y no porque tengo nada contra los negros, es que es negrito. Pero le voy a decir qué es lo que pasa, por qué lo nombro que era negrito. Es porque está vivo, todavía está pastoreando. Hermano, en ese momento cayó sentado al suelo y su piel era blanquita. Y yo me sorprendí cuando lo vi pálido, blanco, se le fue la sangre del cuerpo. Y no crea que yo me sentí muy bien con ese machete en el cuello que me hacía cosquillita aquí, hermano.
Pero me dio vergüenza correr, honestamente. Dios es mi testigo, me dio pena correr. Tenía mucho miedo, sí tenía miedo, pero me dio pena correr. Estaba un inconverso, otro inconverso sentado así y este con el machete aquí. Y yo dije, yo no voy a correr, si hasta aquí llegué, esta es la hora. Y le dije, mire joven, si quiere máteme, quíteme la cabeza, pero yo le voy a decir la verdad. Cristo quiere salvarte. Estás en condenación. Si mueres así como estás, vas a ir al infierno. El infierno es terrible porque Jesús dijo que allí el fuego no apaga y el gusano no muere. Si vas a la condenación, vas a sufrir eternamente y luego al lago de fuego, peor todavía, la muerte segunda. Arrepiéntete hoy, acepta a Jesús y tus pecados serán perdonados por el Señor. Entonces él dijo, ¿usted cree que estoy jugando? Y levantó el machete para quitarme la guanábana. Y el otro joven que estaba sentado allá voló y le agarró por acá las manos, lo abrochó y se abrochó con él y empezaron una lucha ellos dos. Y le decía, suelta el machete que soy tu hermano mayor. Le decía, respétame. Y él soltó el machete. El muchacho se arrodilló y me dijo, pastor, ore por mí. Mi hermano lo iba a matar, pero yo quiero ser cristiano. La verdad es que quiero ser libre, me dijo. Y aceptó al Señor. Ese otro día, yo estaba en el kilómetro 9 y eso me ocurrió en el kilómetro 23. Imagínense cuántos kilómetros tuve que caminar y de paso a pie. Fui al kilómetro 23 ese otro día porque él vino hasta acá diciéndome, pastor, subo hasta mi casa que también mi esposa se quiere entregar, mi familia. Subí y se entregó su familia al Señor ese día. El que me iba a quitar la cabeza así no lo volví a ver más. Pero le comento, hermano, que el día, me recuerdo que era un 24 de diciembre, eran las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde. Cuando nos vinimos de allá de ese hogar, me empezaron a dar una pierna, una rodilla contra la otra y yo me agarré de un árbol de totum y me decía el pastor, ¿qué tiene, pastor? Le dije que voy a tener rabia blanca, estoy asustado, le decía. Ese es el susto del machete, me está saliendo ahora. Y allí me tuve un rato hasta que me pasó el susto. Y después seguimos caminando. Me recuerdo que ese día le había dicho yo al pastor, pastor, hoy vamos a comer pavo asado. Y él me dijo, pastor, usted ha dicho muchas cosas y yo se las he creído, me dijo, pero eso no lo voy a creer hoy. Estamos en un monte. ¿Quién nos va a dar un pavo asado y con plátano verde? Le dije. Me dijo, no, pastor, deje soñar, me dijo. Le dije, bueno, vamos pasando por frente de una casa y una señora nos va y dice, ¿ustedes son misioneros? Le dije, sí, somos cristianos, predicamos el evangelio. Por favor, pasen, que yo hace tiempo quería escuchar la palabra de Dios para que me prediquen. Entré y le prediqué a la señora cuando la señora se arrodilló y se arrepintió, hizo la confesión de fe, se arrepintió. Entonces, me dice, no se vayan a ir porque yo soy solita y así un pavo al horno, lo tengo en el horno y plátano verde. El pastor solo me miraba y agachaba la cara, se reía. La señora dijo, soy solita y tengo un tremendo pavo en el horno y platanito verde asado. Hermano, disfrutamos el pavo. Lo comimos. Me recuerdo que me dijo el pastor, comeremos pavo si salimos el vigía. Y le dije, no es necesario. Pero así paga el Señor, hermano. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es diferente, es vida eterna en Cristo Jesús. Disfrutamos la vida eterna aquí y la disfrutamos en el cielo también. Me quedan 5 minuticos, pastor. Pero qué importante predicar la palabra de Dios y no limitarnos, porque no lo sabemos todo, es que nadie lo sabe todo, pero no nos limitemos. Hablemos de Dios con nuestra conducta, nuestro testimonio. Como dice aquella alabanza que dice, nunca esperes el momento de una grande acción y que lejos pueda ir tu luz. En la vida los pequeños actos da atención, brilla en el sitio donde estés. Qué importante brillar donde estemos. Que donde tú vives, donde trabajas, donde estudias, las personas puedan ver que tú eres diferente, que eres un hijo de Dios, que no eres de los que botan papelitos en la calle para seguir ensuciando, que no eres de los que escondes las cosas, que no eres de los que te coleas en la escuela para llegar primero, que eres
de los que confían en el Señor siempre, que no andan afanados de carrera, sino que buscan primeramente el reino de Dios, que no eres de los que saben hacer diferencia entre el deseo y la necesidad, siempre buscando la dirección de Dios para todo. Qué importante sería que puedas hacer o podamos hacer como Timoteo, ser servidores de Dios bajo la misma premisa de Pablo, dispuestos con todo. No importa la circunstancia y la situación. A mí me ha tocado comer, me da un tiempecito para contar el testimonio a mi pastor. Yo estuve fundando una obra en Huigüe, en Manuare, en el estado Carabobo. Me recuerdo que llegué y visité una iglesia pentecostal que estaba allí, de las asambleas, y le dije, pastor, esta es la iglesia más cerca. Me dijo, sí, no hay otra. Me alejé 1500 metros, kilómetro y medio, y dije, aquí voy a fundar, porque Dios me envió a fundar. Y empecé a fundar allí. Y el pastor de la iglesia puso su congregación en ayuno, eran muy poquitos, 3 días, y le decían en oración, y lo sé porque el mismo pastor me lo contó, Señor, corre esos falsos de aquí, corre esos falsos de aquí, corre esos falsos. Y estaban en ayuno que el Señor nos corriera de allí. Y en realidad Dios me envió allí porque sé que ya estaba muy estancada la iglesia que estaba allí. Entonces, nosotros llevamos 2 cajas de sardinas. Eso fue lo que llevamos. Y estuvimos 2 meses comiendo sardina en el desayuno, sardina en el almuerzo y sardina en la cena. 2 meses hasta que se nos acabó la caja de sardinas. Me recuerdo que cuando me quedaban 2 sardinas, le dije a un hermano que andaba conmigo, uno que era camionero, un hermano llamado Edgar, pero muy buen creyente. Le dije, hermano, váyase con estas 2 sardinas a ver quién por ahí se las cambia por unos huevos, porque ya tengo las sardinas aquí. Y él se fue. Y al rato viene contento y bailando y contento, y dije, cambió la sardina. Y me dijo, pastor, me las cambiaron por 2 atún. Ay, Dios. Bueno, cerramos comiendo atún. Y 3 días después de estar allí, llegó el pastor con su congregación y me dijo, pastor, nosotros estamos ayudando para que el Señor los corriera de aquí. Pero en realidad Dios nos habló y nos dijo que Él los había enviado. Y ahí fundamos esa obra. Y déjeme decirle, hermano, estuve lavando la ropa esos 2 meses en una quebrada, pero no usaba jabón porque no tenía jabón tampoco. Así que yo lavaba mi ropita, la secaba, me la colocaba y seguía predicando. Y el agua tenía un problema, yo no sé qué problema tenía, estaba contaminada y me pudrió toda la ropa. Y les comento algo que no me da pena. Una hermana tuvo que regalarme una franela de ella para yo salir de ahí a Valencia, hermano, a comprar unos trapitos, porque no tenía la ropa, se me pudrió toda. Pero ahí está la obra, hermano. La obra se la entregué al Fundamento de Dios, porque era la organización que tenía más cerca al Fundamento. Ahí hay un pastor, ahí está la obra funcionando. Pero nos costó mucho, hermano. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿qué quiere el Señor que yo haga? Eso fue lo que dijo Pablo. Entonces el Señor le dijo, entra a Jerusalén, entra a Damasco y ahí se te va a decir qué vas a hacer. Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros y un propósito. Cumplamos nuestro propósito con gozo, hagámoslo, sirvamos a Dios. Pero recuerda, hermano, estemos siempre dispuestos a defender la verdad, a decir la verdad, a predicar la verdad con nuestra conducta primero y también con nuestras palabras. Porque si usted la predica pero no la vive, entonces no está haciendo nada. Simplemente es un hipócrita. Así llama Jesús a los que dicen una cosa pero hacen otra. Hipócrita. Y en este tiempo difícil que estamos viviendo no nos podemos dar el lujo de ser hipócritas, ni tampoco darnos el lujo de esperar para siempre, porque esto no va a esperar para mucho, esto se acaba. La venida de Jesús está cerca, debemos estar listos para irnos con Él. Y 2 cosas que debemos hacer los cristianos, 2 cosas muy importantes. Una, vivir en santidad, y otra, predicar el evangelio. Esas cosas van de la mano. Vivir en santidad es el prioritario, porque nos mantiene en relación con Dios. ¿Y qué es santidad? Kadash, una palabra griega que significa consagrado, apartado y dedicado. Así de sencillo. Dios nos apartó del mundo, del pecado, y nos trajo al reino de la luz. Nos dio el sello como garantía de salvación, el Espíritu Santo, Efesios 1:13. Así que ahora somos embajadores, y somos los embajadores del siglo XXI y del año 2023 que vivimos en nuestro país. Somos los embajadores de esta época. Sigamos haciendo el trabajo. Nosotros estamos de paso. ¿Cuánto me puede quedar a mí? ¿Cuánto le puede quedar a mi amado pastor? No le puede quedar mucho, a mi amada esposa. Ya somos viejos ya. Quizás no seamos ancianos, pero somos viejos. Yo tengo casi 40 años predicando el evangelio. Y siento en mi corazón mucha tristeza de ver que en realidad hay mucha gente con mucho potencial, pero no están haciendo el trabajo. Así que, hermanos, prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, cuando lo amerita el tiempo y cuando no
lo amerite también. Hagamos como Dorcas, abundemos en buenas obras, no para que nos alaben, sino para que este mundo conozca que ahorita existe y existió un pueblo verdaderamente santo de Dios que anunció la verdad y las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Eso lo dice el Señor. Nosotros somos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de las tinieblas a la luz. Ese es el mensaje. Reconcíliense con el Señor. Amado pastor, este lugar es suyo y perdone el tiempo que me haya pasado. Gloria a Dios. Pastor, gracias por bendecirnos con la palabra del Señor. Amén.